Mi hijo escucha mi llamada. Miles escuchan el llamado de Dios, pero ¿cuántos realmente responden? ¿Y por qué son tan pocos los elegidos? Esta es una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos, tomada directamente de las palabras de Jesús en Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A primera vista, esta afirmación puede parecer enigmática, incluso dura. Sin embargo, revela una verdad profunda y a menudo ignorada dentro del contexto cristiano. La parábola de las bodas, donde aparece esta frase, es una historia contada por Jesús para ilustrar el reino de los cielos. Un rey prepara un gran banquete de bodas para su hijo y envía invitaciones a muchos, pero los invitados rechazan, desprecian la invitación e incluso maltratan a los mensajeros. Entonces el rey ordena que llamen a otros, gente de la calle, buenos y malos, y la sala del banquete se llena. Sin embargo, entre los presentes se encontraba un hombre sin vestimenta adecuada, quien fue expulsado. Y es en este momento cuando Jesús declara: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La convocatoria está abierta, es universal, es la gracia de Dios extendida a todos, pero la elección implica algo más que simplemente responder a una invitación. El hombre desnudo de la parábola fue llamado, entró al banquete, pero no estaba preparado adecuadamente. La prenda representa algo más profundo, una vida transformada y santificada, moldeada según los principios del reino. Esta parte del mensaje de Jesús a menudo se pasa por alto. Hablamos de la invitación, del amor incondicional, pero se pone poco énfasis en el peso de la responsabilidad que acompaña a esta gracia. Ser elegido implica renuncia, arrepentimiento, cambio de vida. Y aquí es donde muchos fracasan. Responder al llamado requiere más que una aceptación superficial. Requiere dedicación, perseverancia y obediencia. Muchos están contentos de ser parte de la multitud que escuchó el llamado, pero pocos están dispuestos a recorrer el estrecho camino de la elección. Antes de continuar este camino y revelar lo que realmente diferencia a los elegidos de los recién llamados, quiero extenderte una invitación. Si este mensaje ya ha comenzado a remover algo en tu interior, si ha despertado una inquietud, un deseo de ir más allá de la superficie de la fe, entonces estás en el lugar correcto. Aquí no hablamos de religión por costumbre, sino de una transformación real, una vida que refleje verdaderamente el reino de Dios. Entonces, antes de continuar, haz clic en el botón me gusta para que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan algo más profundo. Y si aún no estás suscrito al canal, regístrate ahora. Eres parte de esta comunidad que quiere vivir no como alguien que acaba de escuchar el llamado, sino como alguien elegido, separado, intencional. Activa la campanita, porque en los próximos minutos continuaremos esta historia y profundizaremos en verdades que pocos tienen el valor de hablar. En el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, Jesús narra una parábola conocida como la parábola de la fiesta de bodas. Esta parábola es parte de una serie de enseñanzas que Jesús da en los últimos días antes de la crucifixión, momentos en los que confronta directamente a los líderes religiosos de la época y expone las verdades del reino de Dios de una manera más directa y profunda. Al contar esta historia, Jesús no solo ilustra un principio espiritual abstracto, sino que revela una realidad que confronta toda apariencia de religiosidad vacía. Cuenta de un rey que preparó un gran banquete de bodas para su hijo y envió a sus sirvientes a llamar a los invitados previamente elegidos.
Estos invitados, sin embargo, rechazan la invitación. Algunos simplemente lo ignoran y regresan a sus propias tareas, mientras que otros actúan violentamente, maltratando e incluso matando a los mensajeros. Esta reacción de los invitados revela un claro desprecio por el honor que estaban recibiendo. La invitación de un rey a un banquete real era una oportunidad única, algo que debía recibirse con alegría, gratitud y reverencia. Pero los invitados de la parábola tratan la llamada con indiferencia, como si fuera algo común, sin importancia. Esta actitud es una representación directa de la forma en que muchos trataron y todavía tratan el llamado de Dios. A lo largo de la historia de Israel, Dios envió profetas, mensajeros y finalmente al Hijo mismo. Pero muchos rechazaron el mensaje. La parábola expone los corazones endurecidos de un pueblo que prefirió sus propias agendas a la invitación del reino. Y es en este punto cuando la narrativa da un giro. Ante la negativa de los primeros invitados, el rey envía de nuevo a sus servidores, ahora con una nueva orden: llamar a todo aquel que encuentre por los caminos buenos y malos. La sala de banquetes, que antes estaba vacía, ahora está llena de gente común e inesperada que nunca hubiera imaginado estar en ese lugar. Esto simboliza la apertura del reino de Dios a todos los pueblos, no solo a Israel, sino también a los gentiles, a los que estaban al margen, fuera del círculo religioso. Es una imagen poderosa de la gracia de Dios que llega a los improbables, a los olvidados, a los pecadores. Sin embargo, incluso con esta apertura, la parábola no termina ahí. Hay un detalle crucial que cambia el tono de la historia y nos lleva al corazón del mensaje de Jesús. En medio de la fiesta, el rey entra a ver a los invitados y se fija en un hombre que no vestía traje de boda. Se dirige a este hombre y le pregunta cómo llegó allí sin la ropa adecuada. Ante el silencio del invitado, el rey ordena que lo aten y lo arrojen afuera, fuera de la fiesta, en un lugar de oscuridad y llanto. Es exactamente después de este acontecimiento que Jesús termina la parábola con la frase: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Este pasaje a menudo se lee rápidamente, pero contiene una de las verdades más serias del Evangelio. El hombre estaba dentro de la fiesta. Fue llamado, respondió a la invitación, entró al salón, pero no estaba preparado. El vestido de boda, en este contexto, no era solo un vestido físico, sino que representa algo más profundo: la transformación interior, el verdadero arrepentimiento, la justicia que viene de Dios. El hecho de que el hombre esté presente sin esta vestimenta demuestra que no basta con aceptar la invitación superficialmente. No basta con estar físicamente presente, asistir a reuniones religiosas o declararse cristiano por tradición o cultura. Es necesario cubrirse con algo que no venga del exterior, sino del interior. Jesús está enseñando que el llamado es amplio, se hace extensivo a todos, pero la elección implica preparación, una respuesta sincera, una voluntad de dejarse moldear. No es una cuestión de mérito humano, sino de un corazón transformado. La presencia en la fiesta no es suficiente si no hay alineación con la voluntad del Rey. Es posible estar entre los invitados y aún así no ser reconocido como un verdadero participante del reino. La parábola también deja claro que Dios está observando de cerca. Entra al salón, mira a los invitados, los evalúa. No se contenta con las apariencias. Él ve quién está realmente listo. El hombre sin la vestimenta adecuada no fue ignorado ni aceptado por conveniencia, fue confrontado. Y esto nos muestra que habrá un tiempo en que todos serán examinados, no por las apariencias externas,
sino por la condición del corazón. El llamado nos llega, pero es la preparación la que nos sostiene en el lugar al que fuimos llamados. Esta es una de las verdades más serias y menos dichas sobre esta parábola. Muchos mensajes subrayan la gracia de la invitación, la alegría del banquete, la apertura universal de la salvación. Todo esto es real y poderoso, pero Jesús no termina la parábola con todos celebrando. Termina con una advertencia. Muchos son llamados, muchos entran, muchos están en plena fiesta, pero pocos son los elegidos, pocos están preparados, pocos comprendieron el peso de la responsabilidad de estar ante el Rey. No basta con ser invitado, no basta haber escuchado el llamado, no basta con aceptar la invitación con los labios, es necesario recubrirlo. Necesitas estar preparado. La prenda representa una vida marcada por la santidad, la justicia y la sumisión a la voluntad de Dios. No se trata de perfección humana, sino de dependencia divina. Una vida que no solo responde al llamado, sino que vive como alguien que pertenece, que honra la invitación con su conducta, con su entrega, con su verdad. Esta parábola no es solo una historia antigua. Ella es un espejo colocado ante nosotros. Ella pregunta a cada uno: ¿escuchaste la llamada, pero vives como un elegido? ¿Estás vestido como alguien que honra al Rey? ¿O te uniste al partido, pero sin transformación, sin arrepentimiento, sin reverencia? El mensaje de Jesús no permite la neutralidad. Ella exige una respuesta. Revela que la invitación es gratuita, pero pertenecer requiere actitud. No se trata de mérito, sino de voluntad. El reino es para todos, pero no todos están dispuestos a prepararse para él. Hay una verdad dentro del mensaje del Evangelio que, aunque se presenta claramente en las palabras de Jesús, a menudo se pasa por alto, se diluye o incluso se omite por completo. Es la realidad que el simple acto de aceptar a Jesús no es el punto final del camino cristiano, sino solo el comienzo de un profundo proceso de transformación. En muchos contextos religiosos modernos, la invitación de Cristo se reduce a una fórmula simple y rápida. Levanta la mano, repite una oración y automáticamente la salvación estaría garantizada. Sin embargo, cuando volvemos al texto bíblico, especialmente a la parábola del banquete de bodas en Mateo 22, nos damos cuenta de que hay mucho más involucrado que la aceptación verbal o emocional. Jesús muestra a través de esta narrativa que la participación en el reino de Dios requiere algo esencial: cubrirse. El cubrimiento, representado por el vestido de boda, no es una pieza física sino simbólica. Apunta a una realidad espiritual, un cambio de naturaleza, una cobertura de justicia, una vida transformada. El hombre que fue expulsado de la fiesta no fue rechazado porque rechazó la invitación. Al contrario, respondió. Entró, estuvo presente en el banquete, pero no estaba vestido apropiadamente. Esto revela que la vocación es abierta y accesible, pero la elección está ligada a la voluntad del individuo de vivir un proceso real de cambio. Muchos ignoran o relativizan este aspecto del Evangelio. Se habla mucho sobre el amor, la gracia y la aceptación, y con razón, son pilares fundamentales. Sin embargo, el mismo Evangelio que habla de la gracia también habla del arrepentimiento, la santificación y la cruz. La cruz, de hecho, es el mayor símbolo de renuncia y compromiso. Jesús dijo claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto está lejos de ser una vocación cómoda. Implica dolor, elección, confrontación interior. La ropa del invitado representa este profundo compromiso, este abandono de la vieja naturaleza, esta entrega voluntaria a la voluntad de Dios. Y esta parte
La mayoría de las veces está suavizada. Pocos quieren anunciar que seguir a Cristo implica pérdidas. Pocos quieren decir que hay un precio, que el reino es gratis, pero no barato. Esta omisión ha producido una generación de oyentes, pero no de discípulos. Personas que fueron llamadas, que escucharon, que se conmovieron, pero que no entendieron que hay un proceso de preparación. Hay un requisito espiritual. No en el sentido de obras humanas que buscan el mérito, sino en el sentido de una fe que se demuestra con frutos. El hombre sin la prenda no estaba desnudo. Probablemente estaba vestido con su ropa habitual. Esto nos muestra que trajo al banquete lo que ya era suyo, lo que no había sido transformado. No hubo ningún cambio. Entró como estaba y permaneció como estaba. No se trataba solo de estar en el lugar correcto, sino de estar en las condiciones adecuadas. Se aceptó la invitación, pero se descuidó la cita. Jesús, al contar esta parábola, está revelando que la elección es selectiva, no porque Dios excluya arbitrariamente, sino porque muchos no están dispuestos a vivir según las normas del reino. Hay una diferencia entre ser llamado y ser elegido. La elección implica perseverancia, integridad y verdad interior. El llamado es la puerta abierta. La elección es recorrer este camino angosto. Y esta verdad es la que muchos evitan decir, porque confronta, saca la fe de su zona de confort, obliga al autoanálisis, explica que no basta haber escuchado el mensaje, es necesario haber sido transformados por él. Muchos hoy viven una fe basada en la apariencia, una fe cultural, emocional o heredada, pero no vivida. Y esta fe no resiste la presencia del Rey. Cuando el Señor entra al banquete y observa a los invitados, no se fija en la cantidad de personas, sino en la calidad de la entrega. Su mirada se dirige directamente a quien, a pesar de estar allí, no se ha tapado. Esto muestra que a Dios no le impresiona la presencia física, las palabras repetidas o las buenas intenciones. Él busca la verdad, busca transformación. Él busca personas que hayan sido moldeadas por su presencia, no solo tocadas por un momento. Esta exigencia de compromiso, renuncia y transformación aparece a lo largo de las Escrituras, pero a menudo se evita en los mensajes públicos por miedo a parecer duro, exigente o impopular. Se habla del cielo, pero poco se habla del precio de la santidad. Se anuncia la puerta ancha de la acogida, pero el camino angosto de la obediencia calla. Y este silencio parcial termina creando una visión distorsionada del Evangelio, un Evangelio incompleto que promete salvación sin discipulado, aceptación sin transformación, gracia sin verdad. Pero Jesús nunca presentó el reino de esa manera. La ropa era una parte esencial para asistir a la fiesta. No fue un detalle, fue una condición. El simbolismo del manto apunta a la justicia de Cristo, sí, pero también a la responsabilidad humana de permanecer en esa justicia. Vestirse es un acto continuo. El apóstol Pablo en sus cartas utiliza varias veces esta expresión: vestios de Cristo, vestios del nuevo hombre, vestios de compasión, de humildad, de mansedumbre. Estos verbos están en imperativo, mostrando que hay un llamado activo a la participación, a la entrega, al esfuerzo espiritual. Esto no niega la gracia, sino que confirma su eficacia. La gracia que salva también transforma. El evangelio que invita también exige. El reino que acoge también santifica. Debemos enfrentar la realidad de que muchos quieren los beneficios del evangelio sin aceptar los procesos que requiere. Quieren la promesa sin sacrificio, la victoria sin lucha, la gloria sin cruz. Pero el verdadero evangelio, el evangelio del reino, no es superficial. Profundiza en las capas más
profundas del alma. Se arranca las máscaras, rompe estructuras, se enfrenta a los estándares del mundo. Y es por eso que muchos se contentan con simplemente escuchar. Porque ser elegido requiere decisión, exige morir a uno mismo, requiere abandonar la ropa vieja, los viejos hábitos y las identidades construidas fuera de Dios. Esta es la verdad de la que nadie quiere hablar, porque ahuyenta a quienes buscan conveniencia. Pero es esta misma verdad la que libera a quienes desean la autenticidad. Ser elegido no es un privilegio aleatorio, es consecuencia de un corazón disponible, sensible y quebrantado. Es el resultado de alguien que no solo escuchó el llamado, sino que respondió con acción, con vida, con cambio. El Evangelio no es una invitación a ocupar un lugar, sino a vivir una condición. Y esa condición es la de alguien que se ha transformado de adentro hacia afuera. Alguien que no solo entró a la fiesta, sino que entró con la ropa adecuada, preparado para estar en presencia del Rey. ¿Acabas de ser llamado o estás entre los elegidos? Esta pregunta, aunque simple en palabras, tiene un inmenso peso espiritual. Nos obliga a mirar hacia adentro, a traspasar la superficie de la fe cultural o heredada y a afrontar lo que a menudo preferimos no afrontar. La posibilidad de que nos estemos engañando a nosotros mismos. La parábola de las bodas en Mateo 22 nos trae claramente esta advertencia. Jesús muestra que muchos fueron llamados al banquete, muchos entraron, pero no todos quedaron. La selección final no se hacía en el momento de la invitación, sino en la forma en que los invitados se presentaban ante el Rey. Esto demuestra que hay un proceso, un camino y sobre todo una marcada diferencia entre estar entre los llamados y ser parte de los elegidos. Vivimos en una generación donde la fe a menudo está determinada por las apariencias. Es común ver personas que se identifican como cristianos porque nacieron en un hogar religioso, asisten a servicios, participan en eventos o utilizan lenguaje cristiano en sus redes sociales. Pero cuando miras más de cerca, te das cuenta de que no hay una transformación real. La fe, en este contexto, se convierte en una etiqueta, una marca externa que no corresponde a la realidad interior. Y aquí es precisamente donde entra en juego el enfrentamiento entre religiosidad y relación con Dios. La religiosidad está marcada por rituales, hábitos y estructuras. Puede existir sin cambiar tu vida, sin arrepentimiento, sin intimidad con Dios. Es repetitivo, predecible, cómodo. La relación, en cambio, es viva, dinámica, exigente, transforma, rompe, construye, nos lleva a la cruz. Nos hace darnos cuenta de que ser cristiano no es solo adoptar una conducta o ir a un lugar, sino vivir según la voluntad de Dios, aunque cueste todo. Vives como un elegido. ¿Tu rutina refleja una vida que ha sido tocada por la gracia de Dios o simplemente te has adherido a una cultura religiosa? Cuando nadie mira, cuando las cámaras están apagadas, cuando no hay púlpito, cuando no hay audiencia, ¿quién eres tú? Estas preguntas no son retóricas, son espejos, son invitaciones a la sinceridad, porque a Dios no le impresionan las declaraciones públicas si el corazón está distante. No se deja engañar por las actuaciones, ve lo íntimo, lo secreto, lo invisible. La diferencia entre el llamado y el elegido está en el tipo de respuesta. Se escucha la llamada, el elegido obedece. Se acerca la llamada, el elegido se rinde. La llamada reconoce, el elegido dimite. Y esta renuncia no es una pérdida, sino una liberación. Es dejar de vivir una fe superficial para sumergirse en la comunión real con el Padre. Es salir del ciclo de repetición religiosa para vivir un camino de constante transformación. El Evangelio de Cristo nunca fue una propuesta de mantenimiento, sino de ruptura.
No vino solo a consolar, vino a reconducir. Y para aquellos que desean vivir como elegidos, no hay lugar para la duplicidad. La verdadera fe transforma, cambia pensamientos, deseos, comportamientos. Ella confronta pecados ocultos, deshace máscaras, expone intenciones. Y aunque este proceso resulte incómodo, es necesario, porque sin transformación no hay relación, y sin relación solo hay religiosidad vacía. El hombre sin el manto de la parábola fue expulsado porque intentó participar en la celebración sin someterse al cambio que exigía el rey. Quería los beneficios de la invitación sin el costo de la preparación. Y eso es exactamente lo que muchos hacen hoy. Quieren las promesas del Evangelio, pero no quieren la disciplina de la vida cristiana. Quieren consuelo, pero no aceptan la confrontación. Quieren el cielo, pero no quieren morir para sí mismos. Este tipo de fe es frágil. Ella no resiste la prueba, no soporta la persecución, la tentación, la adversidad, porque no está arraigado en una relación genuina con Dios. Se basa en tradiciones, en emociones, en conveniencias. Y por eso Jesús nos advierte, la elección no ocurre simplemente al principio, se revela al caminar. No te quedes, no te transformes. La fe de los elegidos es una fe de constancia, de profundidad, de perseverancia. Y esta reflexión nos lleva a una encrucijada espiritual. Continuar con lo automático, lo superficial, lo religiosamente aceptable, o sumergirse en una vida de verdadera entrega, donde la fe no es un título, sino un estilo de vida. No es fácil. El camino de los elegidos nunca ha sido fácil. Es estrecha, exige renuncia, provoca crisis internas, pero es el único camino donde la presencia de Dios es constante, donde el Espíritu Santo se transforma de gloria en gloria, donde el llamado se convierte en misión, donde la etiqueta se convierte en identidad, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica. Quizás estás leyendo esto y te das cuenta de que tu fe ha sido más apariencia que esencia. Quizás hayas respondido al llamado, pero no has vivido como un elegido. Quizás hayas asumido el nombre de cristiano, pero no te has revestido de la nueva vida en Cristo. La buena noticia es que la invitación sigue abierta, pero la responsabilidad de la respuesta es tuya. Dios no busca la perfección, busca sinceridad. Él no exige que tengas todo resuelto, pero espera que estés dispuesto a dejarte moldear, porque los elegidos no son los más capaces, sino los más dispuestos, dispuesto a ser transformado, dispuestos a vivir el Evangelio plenamente, dispuesto a dejar atrás los bajíos de la religiosidad para profundizar en la profundidad de la relación. Ser elegido es más que haber escuchado la voz de Dios. Es decidir seguir esa voz hasta el final. Es recorrer un camino donde cada paso es un acto de fe, cada elección es un testimonio y cada día es una oportunidad para vivir más cerca del corazón del Padre. No se trata de perfección, se trata de la verdad, se trata de compromiso, se trata de vivir como si pertenecieras, como alguien que fue separado, como alguien que fue llamado y respondió con total compromiso. Porque al final no basta con haber escuchado la invitación. Necesitas estar vestido, preparado y comprometido. Tiene que ser alguien que no solo se haya unido al partido, sino que el Rey reconozca como verdaderamente suyo.